me haga el interesante, es solamente porque necesito que realmente tengamos en claro esto. Em, bien, no sé si llegamos, Chris, pero si llegamos, quizás vemos un modulito de Spring Security. Bien, ¿qué es la arquitectura cliente-servidor? Vamos, interactúen conmigo. Levanten la mano y hablen, nomás. Dale, Ome. Por lo que yo tengo entendido, es cuando un cliente quiere hacer una petición o quiere pedir algo, por ejemplo, a una página web, y esta responde con puede ser con una interfaz, devolviendo algo o devolviendo algún dato. Por ejemplo, si nosotros queremos saber o queremos ingresar a una cuenta de usuario y contraseña, nosotros le damos, por ejemplo, al servidor le damos el usuario y contraseña, y si son validaciones correctas, nos devuelve con una respuesta al servidor, digamos. Y si es correcta, nos deja entrar a nuestra cuenta, por ejemplo, y si no nos deja, nos devuelve otra cosa. Va, por lo que yo tengo entendido está ahí. Ok, sí, como que quizás por el ejemplo que pusiste se podría plantear otra arquitectura sin necesidad de usar esta en particular, ¿sí? O sea, como que es un problema que aplicaría a la arquitectura cliente-servidor, pero eh, no necesariamente es un ejemplo específico de este tipo de problema. Ahí dice, Damián dice, es la manera de comunicar el cliente con el servidor, el cliente hace una solicitud, ahí va más por este lado, ¿no? Va más por este lugar. Y el servidor brinda una respuesta al cliente, normalmente utiliza el protocolo HTTP a nivel web. El programa cliente solicita un recurso al servidor mediante peticiones y según protocolos o algo así, no recuerdo bien, supongo que debe responder, ¿no? Es la interacción en la que el cliente... Dale, Emi. Perdón, me olvidé. Tiene que ver con dividir el programa, digamos, en capas, dos por lo menos o más, pero tres generalmente. Cliente sería por un lado servidor y base de datos para que se pueda utilizar tanto en PC como en diferentes, o sea, hacer varios clientes para diferentes tipos de dispositivos que trabajen todos con el mismo servidor, pero que en definitiva hagan lo mismo. Ok. No sé si se entiende. Bueno, más o menos, o sea, ¿fue una pregunta o una afirmación? No, no, un aporte como Isome. Ok, para mí Sí, quizás o la estoy base de hablando de datos, otra arquitectura. claro, quizás la base de datos incorporada a lo que sería la arquitectura, Por eso eh, digo, dos o más. Una, sí o sí, un cliente por un lado y servidor por el otro, pero también generalmente incluir aparte también la base de datos. ok, O tal vez ni necesites la base de datos, puede ser una aplicación simple ok, que haga algo que no sé, lo tomo, digo, pero para mí la base de datos sí, no es como un elemento esencial. aparte de lo que sería el cliente y el servidor, pero lo tomo, Pero que estaría al lado del servidor, digamos. estaría del lado del server, sí, Bueno, sí, sí, sí. Bien, es la interacción en la que el cliente solicita recursos, el servidor mediante interfaces de usuario y el servidor devuelve algo en base a esa petición. El cliente seríamos nosotros cuando Flavia dice que el cliente seríamos nosotros cuando entramos a una página, el servidor devuelve los datos requeridos, puede ser solicitudes GET para traer, POST cuando queremos llenar un formulario y se le envían datos al servidor para que guarde, por ejemplo, en la base de datos. Ok, varios clientes pueden acceder al mismo servidor. O sea, la pregunta fue clara, ¿qué es la arquitectura cliente-servidor? Así que Martín dice MVC, modelo de vista controlador. No, para mí no tiene nada que ver, son como cosas diferentes. El patrón MVC o el modelo de vista controlador, diciendo en ese sentido. Y después, comunicación por medio de protocolo HTTP, nosotros somos el cliente o la interfaz. Esa es una pregunta, después la vemos. Leo, Sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Ok, cuando uno habla de arquitectura cliente-servidor, a ver, primero te doy mi parecer, pero a su vez es como una especie de pregunta, porque Dale. cuando uno primero establece, vos preguntas,
¿qué es la arquitectura cliente-servidor? Primero uno tendría que tener claro qué es la arquitectura. Entonces yo diría, puede ser que sea la forma de concebir una red de computadoras. Y en esa forma de concebirla, la concebimos en roles, en donde hay algunas máquinas que piden cosas y otras máquinas que dan cosas. En el que piden cosas serían los clientes y en el que dan cosas principalmente serían los servidores. Como si fuera un restaurante, ¿no? Donde hay gente que da cosas y gente que da órdenes y espera recibir peticiones. Y la O sea, arquitectura sería, la arquitectura entonces, sería la manera de concebir esta red por roles de computadoras, porque estamos hablando de computadoras, ¿no? Entonces, nuestra arquitectura sería la forma de concebir esta red de computadoras en donde hay una división por roles, unos piden cosas principalmente y otros dan cosas principalmente que llamamos recursos serían, ¿no? bien, Serían sitios o lo que fuere. En esa, dentro de este paradigma, el compañero hablaba de base de datos, entonces yo tendería a creer que ya eso necesariamente va a ser como un servidor, porque, no, porque eso va a dar respuesta a lo que otro le pida, ¿no? ok. ¿No sería más o menos así? Me gusta mucho tu forma de verlo, pero Mm, sí, es muy mm. similar, o sea, está explicado de una forma demasiado coloquial, pero sí, sí, se acerca mucho a lo que yo pienso que son, o lo que yo Ok, pienso que es la arquitectura cliente-servidor. buenísimo. Prim- Ahora agregamos lo que el sí, maestro tenga que decir. ahí voy para Gracias. ahí. Para mí, la arquitectura cliente-servidor o cualquier arquitectura de software se basa en un modelo, ¿sí? En un modelo de diseño de software, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A cómo las diferentes partes de la aplicación o del todo van a estar conectadas entre sí, ¿sí? Entonces, algunas veces los dispositivos pueden o no eh, ser computadoras o celulares o lo que sea, lo importante es cómo van a estar interactuando entre sí, ¿sí? Entonces, si defino la arquitectura cliente-servidor, podría decir que es un modelo de diseño de software en el que las tareas que se reparten entre los diferentes proveedores de recursos o servicios, ¿sí? Los proveedores de recursos o servicios son los servidores y los demandantes, que son los clientes, básicamente. O sea, el demandante es quien va a solicitar un determinado recurso, el servidor es quien lo provee. ¿Está bien? Entonces, de esta forma tendríamos los dos actores importantes de lo que sería esta arquitectura para realizar este modelo de diseño de software son los clientes y los servidores, ¿sí? Entonces, en base a esto, hay que definir cliente y servidor, ¿sí? Porque no alcanza solo con definir que la arquitectura de cliente-servidor es un modelo de diseño de software, sino que es necesario definir justamente qué son los actores. Y los clientes, en definitiva, son los quienes realizan las peticiones a los servidores o generan requests, ¿sí? Para poder hablar bien de eso, cabe destacar que físicamente un cliente puede ser cualquier cosa. Puede ser o sea, hablando mal y pronto, ¿sí? Que salven las distancias en lo que voy a decir, pero los clientes pueden ser un microservicio, podemos ser nosotros mismos pegándole a nuestra API, puede ser una página web, puede ser un frontend, ¿sí? Pueden ser otras APIs o inclusive, eh, no sé, creo que ya dije todo lo que tenía en la cabeza, iba a repetir, nada más, ¿sí? Más o menos es eso, esos son los clientes, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? Pero ¿qué hacen? Es justamente realizar una petición al server. Ok, Fabio, no pasa nada. Vos tranqui. Y desde el punto de vista de los servidores, eh, son quienes le brindan una respuesta a lo que el cliente solicitó, ¿sí? Es decir, son los que generan responses, ¿sí? Eso es lo que digamos, la funcionalidad que posee. Ahora, ¿quiénes son los servidores? Generalmente son aplicaciones que pueden estar a la escucha de clientes, obviamente conectados mediante algún tipo de red. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? El diseño el diseño de arquitectura de la arquitectura cliente-servidor, el diseño de software de la arquitectura cliente-servidor, se basa en estos dos actores fundamentales. ¿Sí? Sí, Leo.
Sí, solo me llama la atención porque vos lo haces muy explícito hablando desde la esfera del diseño de software, Sí, pero sería apropiado mantener siempre la visión que aún yo podría ver la arquitectura cliente-servidor desde el modelo de hardware, porque están los aparatos físicos que usan protocolos bastante estrictos, como el HTTP, el HTTPS y todo eso. sí. Entonces, me va a ayudar mantener esa visión de la parte física y la parte del software para poder después usar estos modelos MVC o lo que fuere, o REST o lo que fuere, porque se van a necesariamente tener que agarrar de las restricciones físicas de las redes físicas, ¿verdad? Depende, o sea, todo depende de cómo nosotros creemos esa infraestructura, ¿sí? O Ok, sea que entiendo. no puedo decirte sí o no en eso. O sea, todo depende de lo que queramos hacer y el alcance que le demos al proyecto que estamos creando, ¿sí? Ok, gracias. No, por favor. Pero bien, está bueno tener una mirada general para decir, bueno, está bien, yo puedo aplicar esta arquitectura o este modelo de diseño a tal o cual caso, ¿sí? No está mal tener esa mirada general. Nada más que obviamente yo lo oriento para donde nosotros nos interesa, ¿sí? Que es justamente el mundo de las APIs. Ome, Martín, entonces, ¿podría decirse que son una especie de driver, así por decir, así por el estilo, hablando? no lo definiría como un driver, definiría más bien como una forma de diseñar un software, básicamente. Bien, Una bien, forma bien. de diseñar software. Por eso Genial. dije modelo de diseño, ¿sí? Ah, claro, ahora me empieza a cerrar más. Claro, el peer-to-peer, como dice Fran, ahí, justamente el P2P, sería un modelo diferente, ¿sí? Que no usa esta arquitectura, usa otra, ¿sí? Bien, gracias, Martín. De nada. Uy, Define cómo me van a quedo interactuar los diferentes actores. El viejo Napster. Ahí también me tiraba una pregunta. Diferencia entre microservicio y web service. Bueno, el microservicio convive en un environment de microservicios. Y un web service puede ser tranquilamente un frontend que necesite consumir una API. Ahí está la diferencia. Bien, entonces, en base a esto, en base a esta definición que, bueno, creamos entre todos y un poco yo también le di mi propia impronta, podemos decir que el cliente, digamos, podemos representarlo como una computadora, si queremos, o como una aplicación, o como un frontend, ¿sí? O quizás como un navegador también podría ser, ¿no? Que realice una petición a nuestros servidores. Y el servidor, al igual que el cliente, también es una computadora o puede ser una propia aplicación, pero con la diferencia que tiene una alta capacidad de procesamiento, ¿sí? O almacenamiento de datos, ¿sí? Por eso dije antes que las bases de datos son parte del servidor. O manejo de aplicaciones en simultáneo, por eso lo que mencionaban antes de la alta concurrencia de peticiones de diferentes clientes, ¿sí? Permite atender, los servidores permiten atender generalmente solicitudes que recibe de los clientes, plural, pero servidor va a haber uno, ¿no? Bueno, ya después veremos que hay degeneraciones de esta arquitectura, pero nosotros vamos a centrarnos en esta, ¿sí? Dale, Dami. Perdón, Martín, no te quiero sacar de tema, pero ponele al respecto de servidores. Eh, ¿Qué tipo de servidores hay? Sé, por lo que tengo entendido, que hay servidores que son físicos, hay otros que son virtuales, por un lado, y por el otro lado hay servidores en cuanto a otra clasificación, servidores de base de datos Sí. y servidores de, no recuerdo los otros tipos, Vos pero tenés servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, servidores de alojamiento de archivos, servidores de mensajería instantánea. Tenés servidores para muchas cosas, ¿sí? Pero no es tema de hoy. O sea, en bien. lo que Sí, nosotros nos sí, sí. vamos a concentrar son en servidores de aplicaciones, ¿sí? Bien.
para que Perfecto, quede dale, claro. gracias. Bien. Sí, no te quería sacar temas, justamente No, no era pasa para nada. tocarlo por arriba nomás. Pero te tiré los títulos como para que vos después, si querés, podés ir a buscarlo. Dale, gracias. No pasa nada. ¿Qué ventajas tiene esta arquitectura? Bueno, es muy simple la integración entre sistemas diferentes que comparten la misma información. Esto significa que nos permite de una manera muy fácil y rápida consultar eh, sobre un mismo servidor o a un mismo servidor desde diferentes lugares, ¿sí? Ya que la información es compartida. Un ejemplo claro es el que decía Ome, de yo desde mi computadora o la computadora que está al lado o desde mi celular puedo loguearme a mi email sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el servidor es el que guarda la info y yo simplemente estoy haciendo una pregunta. Che, ¿me puedo conectar? Soy tal. El servidor dice, ah, ¿sos tal? A ver, ¿tu contraseña? Sí, toma. Pum, te conectaste. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy fácil el mantenimiento de este tipo de estructuras, ya que todo el procesamiento de la información y toda la información va a pasar por el servidor. Es decir, no tengo que ir modificando todos los clientes para aplicar los cambios. Con modificar el servidor, el cliente solicita algo y el servidor ya lo tiene modificado, ¿sí? No importa si, si, si yo no apliqué los cambios en el cliente, porque no estoy trabajando a nivel cliente, ¿sí? Eh, Generalmente suelen tener alta escalabilidad, ¿sí? Ahora sí voy a hablar de esto. Se puede aumentar básicamente la cantidad de clientes o servidores, ¿sí? Sin que sin que este aumento afecte a los que ya existen. Y ahí es donde les dije lo de la degeneración de los servidores, porque puede ser que mi servidor de aplicaciones esté compuesto en diferentes instancias de la nube. Perdón, con esto me refiero a que hay una computadora acá en Buenos Aires, una en Chile, una en Brasil y una en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo gestionar que cualquier petición que le llegue a cualquiera de los servidores sea este, la misma mediante ciertas técnicas y aparte que el servicio que le estoy prestando al cliente no sea un servicio deficiente. ¿Qué significa esto? Si yo le atiendo una solicitud con un servidor acá en Argentina a alguien de China y probablemente tarde 200, 300 o hasta 400 milisegundos en llegar solo a la petición. Después tenemos que hacer cálculos para ver el tiempo de procesamiento de la solicitud y luego volver a enviarlo. Entonces por lo menos vamos a estar 700 milisegundos aproximadamente. Es un montón de tiempo para una solicitud, aunque no lo crean, ¿sí? Es un montón. Este, entonces, mediante la posible creación de diferentes servidores en diferentes puntos, puedo brindar un mejor servicio. Y en eso es en lo que se vuelve escalable, ¿sí? Yo modifico un servidor y cuando ese servidor se modifican todos los que están conectados a él. Y si cualquier cliente que esté en cualquier parte del mundo, doy este ejemplo porque es el más claro, eh, quiere consultar, va a consultar al que esté más cercano. Eso se maneja desde el punto de vista de la capa de tráfico, ¿sí? Nosotros no vamos a ver en profundidad eso acá, pero se puede, ¿sí? La idea es que mediante esta arquitectura se puede manejar esto de esta forma, ¿sí? Eh, el hecho de que nos permita utilizar diferentes tipos de protocolos, como por ejemplo el HTTP o el HTTPS, nos asegura una manera o de alguna manera implementar seguridad en el intercambio de la información que va viajando entre cliente y servidor. ¿Sí? O sea, esas son todas las ventajas. Si nos ponemos a pensar un poco en las desventajas, hay una que se hace visible muy rápidamente, que es el tema del cuello de botella. ¿Sí? El tema de este tipo de arquitectura es que la congestión del tráfico puede ser un problema siempre en el paradigma cliente-servidor. Siempre. Cuando una cantidad enorme de clientes envían peticiones simultáneas al mismo servidor, puede que cause problemas hasta timeouts o caídas del server o problemas más graves, ¿sí? Entonces eso es una desventaja. Ahora, si nosotros sabemos gestionar bien la capa entrante de tráfico y distribuir bastante bien, me río por el comentario de Francis,
distribuir bastante bien lo que sería las requests entrantes, bueno, este problema no se vuelve un problema, ¿sí? Pero hay que gestionarlo muy bien. Si un servidor está caído y no tenemos otro de respaldo, las peticiones de los clientes no van a poder ser satisfechas, ¿sí? Eso es otra desventaja. Para eso está el load balancer. Yo creo que el load balancer va más... Bueno, depende. Sí, te voy a decir que sí, pero sí, sí, Martín. Sí, a nivel infra está el load balancer para eso. Sí, Emi, decime. ¿Querés saber más o menos cómo manejan las plataformas de streaming este tema de la saturación? Porque yo creo que en mi vida he visto solo que se han saturado servidores con Game of Thrones. Que eso nunca lo vi. Realmente manejan mucho tráfico. No, es que lo que pasa es que eso funciona por algo que se llama KPI, Mm, ¿sí? El KPI es una métrica que se puede tomar de las diferentes requests por segundo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo pensada una, una gestión del tráfico, como dice ahí Martín, por un determinado load balancer, ¿no? Si me llegan tantas peticiones, quiero ir a este, si me llegan tantas al otro, etcétera, o distribuirlas correctamente. Si está pensado una aplicación con determinada infraestructura, es decir, tanta capacidad de procesamiento, ¿no? Es decir, yo digo, yo quiero un servidor que tenga X procesador y que con eso yo sé que puedo gestionar 4000, no sé, 4 millones de requests por minuto, por ejemplo. Pero resulta ser que por un evento especial, como pueden ser los Black Fridays o, no sé, el lanzamiento de un nuevo capítulo de Game of Thrones, sí, ¿sí? Ese número, ese número que yo analizo y que me doy cuenta de que podría ser mayor, pero no sé cuánto, es mucho mayor. Entonces ahí se caen. Ahí se caen toda la plataforma, porque no hay chance de gestionarlo. está bien. Y hay posibilidad, por ejemplo, siempre un servidor trabaja solo o hay ponerle No, posibilidad de que le tire a otros servidores no. la responsabilidad como para dividir el trabajo. Claro, eso es lo que me refería con Mm, tener más de un server. Sí, mm, generalmente trabajan así. O sea, las grandes empresas. Yo si me pongo una sí. página web no voy a contratar dos servidores para tener dos instancias de la misma Sí, sí, aplicación tal cual. levantada, ¿no? No tiene sentido. Bueno, Ome, Martín, justo hablando del tráfico y esas cosas, ¿la concurrencia tiene algo que ver con eso? claro, o sea, tenemos un montón de requests llegando al mismo tiempo a un servidor quizás. ¿Y va a haber algún método por estilo, por ejemplo, que maneje esa cantidad Nosotros de... desde acá no. No Ah, porque bien, se gestiona previo al ingreso al servidor. bien, bien. La Y... capa de tráfico o el traffic layer está previo o sea, entre el cliente y el servidor, justamente. Ah, justamente iba a eso. Está en el medio. Genial, gracias Martín. Nada de nada. Ay, creo que... Bien, entonces les decía, si un servidor está caído y no tenemos respaldo de ese servidor y un cliente hace una petición, va a recibir como respuesta a un 404, ¿no? El clásico 404, no existe lo que me estás pidiendo, ¿no? Si yo trato de acceder a una página que está caída, no va a acceder porque no hay quien me responda a mi petición, ¿sí? Si el cliente no dispone de los recursos que pueden existir en el servidor, para poder utilizar los recursos del servidor, tiene que enviar una request, ¿sí? Sí o sí. O sea, si el cliente no conoce cómo es que tiene que enviar esa solicitud, no hay forma de que la envíe. Entonces, eso es otra de las desventajas, que quien sea que sea el cliente tiene que saber cómo enviar esa solicitud y a dónde, ¿no? Los clientes no pueden compartir información entre sí. Este es un pequeño detalle, de forma directa. Siempre el servidor hace intermediario para todas las comunicaciones. Es decir, si yo quiero armar un sistema de chat, por ejemplo, primero va a pasar por el server y cliente-server, cliente, ¿no? Eso para este tipo de sistemas es un poco ineficiente, justamente eh, porque tiene en el medio al servidor, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
Perdón, WhatsApp debería andar algo así, ¿no? Ahí entre medio un servidor o no. No sé cómo gestiona WhatsApp Mm, sus peticiones, pero no estoy muy seguro que tenga arquitectura cliente-servidor. mm. No estoy muy seguro. Creo que es un híbrido entre eso y un P2P. Bien, entonces, habiendo conocido las ventajas, las desventajas y cómo es que funciona la arquitectura cliente-servidor, es necesario que hablemos de lo que pasa en el medio, justamente, y es eso que mencionaron tantas veces ustedes, que es el protocolo de transferencia de información, que es el HTTP, ¿sí? Bueno, justamente HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, ¿no? Entonces, en español sería protocolo de transferencia de hipertexto. Y básicamente es un protocolo que tiene como finalidad comunicar al cliente y al servidor, ¿sí? Hay muchos protocolos de transferencia de información. Tenemos el TCP, tenemos el SMTP, tenemos el MQTT, no lo conozco ese, ¿eh? No me salía. TCP, me falta uno. El UDP también está, ¿sí? Hay varios. Cipher, Sí, Martín, eh, antes de que te vayas del tema arquitecturas, sí, nombraste arquitecturas cliente-servidor y peer-to-peer como otro tipo de arquitectura. sí. Para entender mejor el tema, ¿tendrías algún tercer ejemplo de otro tipo de arquitectura que se use o no se usan más que esas? No, sé que existen otras, pero la verdad es que no. No tengo otro ejemplo ahora y Ok, no creo que abordemos ese tema. bueno, No, no, genial, no. curiosidad nomás, gracias. Sí, pasa es que yo tampoco soy muy experto en arquitectura. Perdón, no sabría decirte. Sé que existen, ¿eh? Sé que existen otros tipos, pero no estoy muy metido en el tema. O sea, no te quiero mentir, básicamente. Bien, continuamos con HTTP. Entonces, sabemos que la finalidad es la de comunicar al cliente con el servidor. Nos vamos a concentrar en este, ¿sí? Vamos a dejar todos los que les mencioné antes de costado y nos vamos a concentrar en HTTP. La idea es que es orientado a transacciones, donde el cliente siempre va a realizar una petición enviando un determinado mensaje. Ese mensaje se llama request, con un determinado formato, ¿sí? Ese formato es importante hacia el servidor. Y este posteriormente le va a enviar un mensaje de respuesta, que vamos a llamar response, que también tiene su propio formato, ¿sí? Cabe destacar que es un protocolo que no tiene estado. ¿Esto qué significa? Que no guarda información sobre cosas que sucedieron antes, ¿sí? No guarda estado, no tiene estado. No guarda qué es lo que pasó, si llegó, no se guarda, ¿sí? Hay otros que sí. Eh, Generalmente, si lo tuviéramos que ver en un campo de aplicación, o ver cómo refleja o cómo impacta este protocolo a nivel aplicación, esto lo podríamos ver más de cerca desde el punto de vista del backend, ¿sí? Donde quien puede analizar, ver y generar este tipo de request response sería el server, ¿no? Entonces, mientras que el frontend como cliente es quien va a generar un mensaje, el backend es quien va a recibir ese mensaje y gestionar una respuesta, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien. Y es solo por mencionar el tema del backend y frontend, pero podríamos decir consumer y API, si quieren, también es válido. Eh, de ahí es que sale la clásica imagen donde tenemos frontend, backend y el protocolo HTTP, request response, ¿sí? Con las flechitas. Bien. ¿Cómo es el formato de la request y la response? Bien, la request contiene como parte principal
un method, ¿sí? Que significa método. Indica qué método se está utilizando para enviar el mensaje, ¿sí? Hay diferentes tipos de métodos. Algunos de los más conocidos, o los que probablemente analicemos y veamos acá, son get, post, put y delete. ¿Qué significa o para qué se usan estos métodos que forman parte de la request line? Dentro de lo que sería la request line, se divide en tres partes la request. Request line, header line, bueno, en cuatro. Blank line y entity body, ¿sí? Esas son las cuatro partes. La primera parte, que es la request line, tiene el método que nos indica cuál es la acción que quiere crear o que quiere realizar el cliente, ¿sí? Si el método es get, significa que quiero obtener algo. Si el método es post, significa que quiero enviar algo al servidor. Si el método es put, quiero modificar algún recurso del servidor. Y si el método es delete, quiero eliminar algún recurso del servidor. ¿Se entiende? Todo esto va desde el punto de vista del cliente porque es una request. Otra de las cosas que va en el request line es la URL, que es la dirección a donde se va a enviar la petición, ¿sí? La URL generalmente está compuesta por una IP, un puerto y una URI, ¿sí? Que sería la parte donde accedemos del servidor en el puerto especificado, en la IP especificada, ¿sí? Sí, Dami. Sí, Martín, perdón, ¿cuál es la diferencia entre el post y put? Porque los Post y encontré put. como parecidos, Sí, pero el no. post genera un recurso nuevo en el servidor y el put modifica un recurso. Son cosas diferentes. Como decir un insert y un update, por Exacto. decirte algo Sí, así. exacto. Exacto, exacto. Exactamente esa es la analogía. Bien, los headers de las requests o el cabecero son atributos que generalmente se envían y que nos sirven para eh, determinar diferentes tipos de cosas, como por ejemplo, algunos procesos admiten autenticación por header, ¿no? O en algunas requests se envía un hash de una caché para también lo mismo, autenticarse. Em, pero bueno, son de uso generales y esenciales para que la request concluya, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, uno de los valores posibles es out, ¿sí? Para el caso de la autenticación. En el caso del body, es el cuerpo del mensaje utilizando las peticiones para poder transmitir algún tipo de dato. Más adelante vamos a ver cuál es el formato que le vamos a dar a ese dato, ¿sí? Pero generalmente ahí viaja la información, ¿ok? Tómenlo de esa forma. El body de la request siempre contiene la información. Y también es más conocido como payload, ¿ok? Se los escribo, porque es más fácil escribirlo que pronunciarlo. Bien, con respecto a la response, ahí veo que Leo compartió un link. Ah, mira qué lindo. Ahí están todos los protocolos, sí. Qué bonito. Bueno, recuerdos de Vietnam. No estamos viendo presentaciones. No, 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 ya sé, ya sé. Yo lo abrí por mi cuenta. Yo lo, yo lo abrí por mi cuenta. Em, con respecto a la response, vamos a tener en lo que sería la status line, que también tiene como una parte principal, que es esta status line que les menciono. Es un código que va a representar qué sucede con la petición que se hizo o con la request. Y existen diferentes tipos de status code. Generalmente son tres números, ¿sí? Uno seguido del otro, que el primero de estos tres números, define un poco la situación. Por ejemplo, en el orden de los cientos son respuestas informativas, ¿sí? 101, 102, 102, etc. Son respuestas informativas. Indica que la petición ha sido recibida y se está procesando, ¿ok? Entonces, si yo recibo una response que tiene el ciento algo, significa que me está dando información el servidor. En el orden de los 200 son respuestas correctas. Indica que la petición ha sido procesada correctamente. En algunos casos eh, se agrega una información extra y en otros simplemente es un 200, que es el caso del success, ¿sí? O suceso. En el orden de los 300 tenemos respuestas de redirección, es decir, que con la respuesta no va a ser algo
que contenga cuerpo o información extra, sino más bien una redirección, ¿sí? Es decir, que nos va a enviar a otra página. Y en el caso de los 400, son errores causados por el cliente. Por ejemplo, yo traté de acceder a un recurso del servidor que no existe. Entonces me devuelve un 404 not found, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vi. ¿Qué pasó, Ome? No te escuché. No, no, te quedé sin querer otra Ok. vez. Bien. ¿Emi? ¿El 300 va acompañado de esa nueva página? O sea, trae el 300 más la información de la página Sí, nueva. obviamente. Obviamente. Bueno, Sí, sí, sí. Sin duda. Y en el caso de los 500, como Emma bien nos menciona, son errores causados por el server, ¿sí? Ejemplo, el 500 que mencionó Emma es internal server error, ¿sí? Hay varios diferentes y algunos de ellos los vamos a ver, los vamos a conocer, ¿sí? Por ahora es importante saber que en la primera parte de la respuesta siempre vamos a tener el status line que posee el status code. En los header vamos a poseer atributos generales o esenciales, como habíamos visto antes, igual que en la request. Y vamos a poseer también un body, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la request y la response? Que la request posee un método, una URL, ¿sí? A diferencia de la response que posee un status code, ¿sí? Ahí están las diferencias entre request y response. Ome, se te desmuteó de nuevo. Nada, Ah, sí, malísimo. Sí, malísimo. ok, Perdón, perdón. no pasa nada. Ya sabemos que sos buenísimo. Entonces, hasta ahí lo que sería el protocolo de HTTP, ¿sí? Ya analizamos cómo son las requests y las response. Después, si quieren, les paso algunas imágenes con algo un poco más descriptivo. Pero la idea es ponerlos en contexto, ¿sí? Bien. De lo siguiente que necesitamos hablar es de la diferencia esencial y primordial que existe entre un framework y una librería. ¿Saben la diferencia que hay? Ya nos estamos metiendo en tema, ¿eh? Y miren, ya son y media. ¿Qué diferencia hay entre un framework y una librería? ¿Herramienta y conjunto de herramientas? Me gusta esa definición, Emi. Siempre me causó esa pregunta. Bien, Armando. Le di en la tecla entonces. ¿Sí o me? Ah, me ganó de mano. Esa de que, bueno, el framework es un conjunto de herramientas y la librería básicamente es toda la herramienta en sí. Es el conjunto más grande todavía. Ok. porque yo lo tenía al revés. Era al revés. Ah, Sí. perdón. Sí, ahora lo vamos a ver. Vale. Ome está no cumple. Déjenlo. Todavía sigue en Constitución, boludo. Sigue allá todavía. Todavía estás allá. Claro. Bueno, eso lo vi en Instagram hoy. Encima, Juan. Qué terrible, ¿eh? Justito. Bueno, técnicamente, la diferencia, o bueno, vamos a empezar a definir a cada uno para poder hablar con propiedad sobre cada uno de estos conceptos, ¿sí? Las librerías generalmente son un conjunto de funcionalidades que resuelven necesidades específicas de un determinado proyecto, ¿sí? Pueden ser empaquetadas para poder reutilizarlas a futuro, es decir, yo puedo crear librerías empaquetadas que luego puedo utilizar, eh, pero son específicas para determinadas situaciones, ¿sí? Generalmente las librerías son fragmentos de código, podríamos mencionar que pueden ser compendios de funciones si quieren, que nos resuelven determinados problemas en concreto. Por ejemplo, hay librerías que nos dan el manejo de fechas o determinados componentes que nos permiten acceder a conexiones con bases de datos, ¿sí? Los DLL. ¿En qué aspecto, Emi? Porque hay hay DLL para cualquier cosa. No, es que no sé por qué se me ocurrió eso a veces se le agregan DL a los programas y Sí, no sé bien qué cornos son. ok, son Sí. como
yo diría que un DLL es como un archivo externo que Sí, complementa lo principal. No sé si es una librería, ¿sí? Pero sé mm, que en algunos casos, por ejemplo, creo que en C, era necesario agregar sí. librerías a mano y creo que algunos de esos archivos eran DLL, pero la librería no era solo el DLL. Pero más o menos para bajarlo al básico, ¿qué es una librería? ¿Sería un conjunto de clases? En Como la Java, clase mat es lo una que pasa es librería, que, digamos. claro, lo que pasa es que yo estoy hablando de librerías en general, pero si nosotros hablamos de Java, una Sí. librería es un conjunto de métodos que pertenecen a una clase, ¿sí? ¿A una sola clase? Sí, o a un compendio de clases, capaz puede ser Ah, también. también, como muchas clases. Puede ser, puede ser. Sí, por ejemplo, todo el paquete de util es una librería. Ahí tenemos list, array list, ahí tenemos todas las colecciones, tenemos un montón de cosas. Tenemos Todavía hay mat, muchas clases. Y sí, mat, por ejemplo, pero mat en sí es una librería. ¿O pertenece a no? una, Pertenece a una, no es. sí, Ah, bueno. Bueno, más o menos lo voy digiriendo a poco. sí. Como que util tiene la funcionalidad de brindarnos utilidad para ciertas cosas. Después miramos cada uno de los puntos y cada uno de ellos se concentra en algo específico, ¿sí? Sí. Bien, son fragmentos de código. Bien, o sea, mírenlo como quieran, yo les estoy dando mi definición. Entonces, después tenemos librerías externas y librerías propias o caseras, ¿sí? Que nos brindan utilidad específica, ¿sí? Las externas son proporcionadas generalmente por algunas empresas o otros programadores que tienen un nivel de seniority alto como expertos. Por ejemplo, hay conectores de MySQL para conectar una app Java con una base de datos, ¿sí? Específicos de diferentes empresas. Otro de los ejemplos puede ser que hay gente que se dedica a crear diferentes SDKs de Java. ¿Sí? Eso lo vieron. ¿Se acuerdan cuando estábamos configurando el IDE? Bueno, hay gente que fabrica los SDK. Mientras que las caseras pueden ser desarrolladas por nosotros mismos, ¿sí? Es decir, nosotros creamos nuestro propio compendio de funciones barra métodos que nos sirven para reutilizar tantas veces como nosotros necesitemos, ¿sí? ¿Se entiende? No, no, eso sigue siendo librería. Ok, entonces, todavía no hablé de APIs. Entonces, un framework, ¿sí? Para compararlo un poco, es un conjunto de archivos y pautas que van a definir la estructura y metodología sobre cómo hacer el desarrollo de un proyecto de software. ¿Se entiende? Es decir, que es una especie de guía o esquema o estructura, ¿sí? Que nos ayuda a programar de forma sencilla y rápida. Eso es un framework. Mm, no, no me parece que sea como un protocolo. En este caso ya viene todo el contexto armado, ¿sí? Por ejemplo, no, no les quiero dar ejemplos todavía. Todavía no. Entonces, los frameworks, si quisiéramos compararlos con las librerías, los frameworks son entornos complejos de trabajo, ¿sí? Es un entorno, es un contexto entero, ¿sí? Por lo cual, muchos casos, ¿sí? Van a incluir o van a utilizar no una, sino un conjunto de librerías o dependencias, ¿sí? Ahora sí nos estamos metiendo un poco más en tema. Entonces, en la mayoría de los casos, los frameworks se van a centrar en un solo lenguaje de programación. Por eso existe el framework de Angular, por eso existe el framework de Bootstrap, por eso existe el framework de eh, Spring, Hibernate. Cada uno son propietarios de cada uno de los lenguajes en los que aplican. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Dale, Mi. No, esa parte que dijiste, cada uno son propietarios de los lenguajes en los que aplican, eso no entendí. Claro, o sea, Mm, no existe Spring Boot sí, para diferentes lenguajes, ahí para entendí. C. Mm. ¿Me explico? Sí, 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 O ahora sí. sea, es Sí, sí, un sí. conjunto de librerías creadas en Java para Java y eso te da un Bueno, contexto de aplicación enorme sí, para realizar algo en particular. bien. ¿Sí? Y toda una Eh, estructura ya prefabricada.
Y ahora como lo definiste, o sea, prácticamente para entrar en una empresa, aparte de saber un lenguaje, tenés que también saber sí o sí un framework. O es Bueno, como que algo industrializado, digamos. depende. Hay empresas y empresas. Hay empresas que te toman sin tener conocimiento de frameworks. Pero te tienen que capacitar, digamos, sí o sí. Sí, y si usan esa herramienta, sí. Si no la usan, no. Tal cual, te tienen que capacitar en un framework. O sea, a lo que me refiero siempre, seguramente adoptan por ahí un framework para backend y un framework tal vez para frontend, pero no más de eso, dos o tres frameworks. Y siempre se manejan con los mismos. No creo que llegue un cliente y le digan, bueno, listo, lo tuyo lo hago en Java con Spring y llega otro cliente y lo tuyo lo hago con C Sharp con Entity Framework, creo que es el framework Sí, no sé similar. cuál es el framework. Mm. Creo que es .NET, es el framework. Ah, bueno, ahí me mareé. Armado de Ezequiel. Pero, Armando, perdón. Sí, quería consultar acerca de la definición que había dicho sobre framework. Quería consultar qué opinaba del framework llamado Astro, que permite utilizar diferentes frameworks como Vue, React dentro de una misma aplicación. O sea, permite compatibilidad con componentes de otros frameworks utilizando su forma de trabajar. Sí, no sé si Astro es un framework, pero no lo trabajé todavía. O sea, si querés mi opinión personal, todavía no te la puedo dar. O sea, Exacto. me gusta que hagan integración entre diferentes frameworks, si se quiere, como Vue y... ¿Me dijiste React? Sí, React. Está bueno, me parece interesante. Habría que ver cómo lo implementan. Habría que ver si es óptimo, si está bueno, si es fácil, ¿no? Está bien. Bien. Sí, Fer. Sí, Martín, Maven sería un framework. Excelente pregunta. Maven es una herramienta de software para gestión y construcción de proyectos. Java, ¿sí? Proyectos en Java, no cualquier otro proyecto, que se va a caracterizar por tener un tipo de configuración especial, que es bastante simple y que es mediante un lenguaje basado en el formato XML, ¿sí? Es un gestor de aplicaciones y gestor y construcción de proyectos, básicamente. No es un framework, ¿ok? Gracias, Martín. De nada, de nada. Perfecto, clarísimo. Bien. Entonces, ¿qué rol cumple Maven en todo esto? Porque nosotros vamos a usar Maven, ¿sí? Maven va a utilizar un POM, que es Project Object Model, para describir el proyecto de software a construir. Básicamente las dependencias de módulos o componentes externos que querramos utilizar y el orden en el que se construyen todos los elementos que queremos incluir a nuestros proyectos vienen con objetos predefinidos, ¿sí? Para realizar tareas específicas que obviamente vamos a definir durante la compilación de código y su empaquetado. Pero todo esto ya viene de modo automático, ¿sí? No es que yo tengo que ir y configurar en XML cómo quiero compilar. Ya lo viene resuelto. Entonces, por eso es que muchas veces se confunde a Maven con un framework, pero la verdad es que no lo es, ¿sí? ¿Qué ventaja nos brinda Maven como gestor de proyecto? O como gestor y construcción de proyectos. Que también nos brinda la gestión de dependencias o la inyección de dependencias mediante librerías. Entonces nosotros podríamos instalar librerías dentro de nuestro proyecto de una forma muy simple y escalable, ¿sí? En eso es en que nosotros le sacamos el mayor jugo a Maven. Obviamente hay muchos de los IDEs que trabajamos hoy en día que ya poseen integración para hacer uso de complementos o librerías mediante Maven, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Buenísimo. Espectacular. Ahora sí, llegó el momento específico
en el que tendríamos o estamos habilitados a poder hablar sobre Spring Boot, ¿sí? Que es el framework que vamos a utilizar durante esta cursada. Perdón por haberlos aburrido, pero era necesario, ¿sí? Vamos a hablar sobre Spring y Spring Boot, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿está bien? ¿Qué es Spring Platform? Spring Platform es un conjunto de proyectos open source, obviamente, desarrollados en Java, con el objetivo de agilizar el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Eso es Spring Platform. Tiene muchísimas herramientas que nos facilitan el trabajo, desde el acceso a datos, infraestructura, creación de aplicaciones web, microservicios, etc. ¿Sí? Hay muchos proyectos dentro de lo que sería la plataforma de Spring. Si quieren buscarlos, pueden buscar en spring.io/projects, y hay un montón, ¿sí? Hay muchos. Tenemos Spring Data, Spring Cloud, Spring Reactive, Spring para lo que sea, ¿sí? ¿Qué es Spring Framework? Spring Framework es un framework para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión de control, ya vamos a hablar de ese concepto, de código abierto para la plataforma de Java, ¿ok? Entonces, Spring Framework se puede utilizar en cualquier aplicación que desarrolle, que esté desarrollada en Java. Sin embargo, últimamente se lo utiliza primordialmente para la construcción de aplicaciones web sobre la plataforma de Java Enterprise Edition, ¿sí? O sea, se convirtió, en un principio era más general y ahora se convirtió en algo un poco más específico Spring Framework. ¿Cómo está compuesto? Spring Framework posee varios componentes que forman parte del todo. VMware, sí. Primero tiene una integración con acceso a datos. El módulo de Data Access o Integration contiene submódulos o librerías que nos permiten trabajar con JDBC, ORMs, OXMs, JMS y Transaction, que es una librería para hacer operaciones transaccionales a nivel datos. Tenemos el módulo web, ¿sí? El módulo web nos permite trabajar con servlets, con web servlets, con portlets. El portlet es algo muy viejo, no sé si le suena. O con WebSocket inclusive, ¿sí? Esto es el módulo web. Después tenemos otros submódulos que no los trabajé a profundidad, pero que son parte del core, ¿sí? Tenemos dentro del core es cómo está compuesto, digamos, todo este framework. Los que no trabajé se llaman AOP, Aspects, Instrumentation, etc. Son algunos módulos que son intermedios. Y el core de Spring Framework está compuesto por algo que se llama Java Beans, el proyecto de core, o sea, toda la librería core, Context y SPL, ¿sí? Esos son todo lo que compone Spring Framework dividido en módulos. Después cada uno de ellos tiene sus librerías, ¿sí? No, no lo estoy haciendo. Simplemente estoy hablando sobre eso. Y por último incluye también Spring Framework, otro módulo de test, ¿sí? Eso es todo lo que compone el core de Spring Framework. Pero como nosotros no vamos a trabajar con Spring Framework porque eso se vuelve un poco tedioso, porque es tan personalizable que es un poco pesado, vamos a trabajar con algo que se llama Spring Boot, ¿sí? Spring Boot, y esperen que me voy a tomar un mate, es una extensión de Spring Framework. Básicamente nos permite crear de forma rápida y fácil aplicaciones web listas para producción con el concepto este de just run it, ¿no? Solo ejecutar. O sea, nos prepara absolutamente todo, no tenemos que hacer prácticamente nada. Y es básicamente la forma más simple de crear una aplicación de cero con el framework de Spring. Requiere obviamente una mínima configuración, pero es muy mínima, lo vamos a estar viendo. Y se va a complementar
con muchos proyectos de Spring Platform. Es decir, podríamos utilizar proyectos de Spring Platform y librerías de terceros dentro de un proyecto en Spring Boot. ¿Está bien? Entonces tiene muy buena adaptabilidad a cualquier complemento de Spring. Y en eso nos vamos a basar. Si quieren ver la documentación, pueden entrar. Está en spring.io/project/Spring Boot. Si quieren, ahora lo busco. A ver, creo que lo tenía por ahí. Sí, hombre. Vamos a poder, digamos, mezclar, por así decirlo, diferentes proyectos de Spring. Por Increíble, ejemplo, Juliana. Spring Boot, Spring Cloud o Spring Security. Cosas así. Como poder pueden. Es un poco tedioso. Todo depende del tiempo que tengas. O sea, nosotros acá vamos a tocar algunas partes del framework de Spring, pero no todas. Es imposible. Bien, excelente, gracias. De nada. A ver si lo encontré. Acá. Excelente. Ahí está, justo Juliana nos pasó ahí la documentación de Spring Boot. Está bastante buena. Bueno, todo está, aclaro que ya, para que lo sepan, todo está absolutamente documentado, ¿sí? No es que vamos a hacer algo que no existe en ninguna parte, así que pueden consultarlo tranquilamente, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando tengo que trabajar con Spring Framework versus Spring Boot? Spring Framework, si yo quisiera comenzar a trabajar, tendría que brindarle un servidor web de aplicaciones web embebido, ¿sí? O sea, embebérselo, configurarlo y agregárselo al proyecto de Spring Framework y configurar cada uno de los componentes de Spring, que ya vamos a saber qué son, pero configurarlo a mano mediante XML. Todo eso Spring Boot ya lo tiene resuelto, ¿sí? No hace falta que vayamos a configurar grandes cosas, ¿sí? El servidor web ya lo tiene incluido, no hace falta que vayamos a setearlo a ningún lado, ¿ok? Entonces está muchísimo mejor en cuestiones de creación de proyecto, de inicio de proyecto. Y ahora ustedes preguntarán cómo es que yo puedo crear un proyecto. Bueno, primero y principal, existe una herramienta web que se llama Spring Initializer que nos permite crear un esqueleto, es decir, un proyecto de Spring Boot con las opciones que nosotros queramos, ¿sí? Nos permite elegir quién va a ser nuestro proveedor de dependencias o nuestro gestor de proyecto, porque existen diferentes. Nosotros sabemos que vamos a usar Maven, pero generalmente, si quieren investigar cómo hacerlo, existen otros como Groovy de Gradle o Kotlin con Gradle también. Pero bueno, nosotros vamos a usar Maven, ¿sí? El tipo de empaquetado, es decir, yo puedo empaquetarlo en un char o en un war, depende de cómo vamos a generar o crear luego el deployment de eso. ¿Y qué dependencias tiene que poseer nuestro proyecto? Además de definir bajo qué versión de Java vamos a estar programando, ¿sí? Y bueno, y un poquito y algunas cositas más que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Como bien ahí me pasó, tienen que entrar a start.spring.io y les va a aparecer esta pantalla que vemos acá, ¿ok? Esta pantalla que vemos acá no es más que la pantalla de creación de proyectos de Spring. Lo primero que vamos a hacer es en Project seleccionar Maven, porque vamos a trabajar con Maven. El lenguaje que vamos a usar es Java. La versión de Spring 3.1.3 está bien, ¿sí? Y ojo ahí, porque si seleccionan una versión anterior a la 17, muy probablemente no les corra el proyecto, porque 3.1.3 de Spring está hecha para las versiones 17 en adelante de Java, ¿sí? Entonces ya dejamos por defecto seleccionadas esas dos versiones. Shadowware no nos interesa por ahora porque no vamos a trabajar sobre deploy.
Y lo que podemos hacer acá es empezar a jugar con los nombres de nuestras aplicaciones, el paquete principal. Si queremos podemos llamarle, ¿qué significa snapshot? Es una versión que todavía no está probada. Bien, entonces, si podemos jugar un poquito con esto, les mencionaba, podemos poner com.mi primera app. Creo que así estaría bien. No sé si me permite hacerlo con mayúsculas, creo que no. Así que lo escribo directamente. Podríamos separarlos con guiones. Ahí va. Podríamos jugar con el nombre del proyecto, ¿no? Entonces nos crea un paquete principal que es com.miprimera.app. Lo escribí mal, maldita sea. Mi primera app. Ahí está. Ahí va. Y con esto, por más que crean que ya está todo listo, todavía nos faltan algunos pasos más. Aunque podríamos ir al explorador y ver qué es lo que tiene este proyecto. Si miramos el POM, vamos a ver que hay algunas dependencias que ya vienen por defecto cargadas, que son las de Spring Framework y la de Spring, la de Spring Boot Starter y la de Spring Boot Starter Test. Y por debajo de eso, la de el plugin de configuración junto con Maven de Spring, ¿no? Pero yo puedo verificar si es que quiero dentro del source cuáles son las clases que contiene Spring. Y ahora esto lo vamos a analizar un poquito más, ¿sí? Por ahora, con esto estamos bien, ¿sí? Con que analicemos, con que veamos qué es lo que contiene, ¿sí? Acá tiene una application property, ya vamos a hablar de eso también. Pero bueno, podríamos visualizar qué es lo que nos genera eh, esta configuración del initializer. ¿Qué es lo que nos faltaría? Bueno, y acá es donde tenemos que empezar a jugar un poco con las dependencias. Nos falta agregar el módulo web para Spring, ya que nosotros vamos a trabajar sobre aplicaciones del tipo REST o RESTful, técnicamente. Vamos a agregar Spring Boot DevTools, justamente lo tengo ahí. Y vamos a agregar también Lombok. Fíjense que ya lo tenemos ahí incorporado. ¿Sí? Entonces, si vamos a explorar nuevamente, vamos a ver que en las dependencias en las dependencias que estaban antes en el POM, se les agregaron las que yo les mencioné recién. Lombok, donde está web, acá está web, y DevTools, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? La única diferencia es esa. Todo lo demás es exactamente igual. Si hacemos clic en generar, nos va a crear un zip, y este zip nosotros podríamos abrirlo y extraerlo en cualquier parte de nuestra computadora, y luego lo abriríamos directamente. Este es proyecto 1. Una vez que lo abrimos, es importante que dejen tiempo a descargar todo lo que serían las dependencias y los índices de Maven, ¿sí? Todo lo que sea carga del proyecto, es importante que le tengan un poquito de paciencia. Y espérenme un segundo, que voy a cambiar la pantalla, se me había olvidado. Ahora sí. Una vez que tenemos esto creado, voy a mostrar de nuevo para que quede en la grabación lo que eran las configuraciones, ¿sí? Acá están las configuraciones, acá están las dependencias, ¿sí? Por las dudas de que no se haya grabado, ya veo que después me viene el grito. Y una vez que abrimos el proyecto que nos vino como zip y que pusimos en el escritorio, podemos ver el proyecto en sí, ¿sí? El proyecto en sí posee una carpeta principal dentro del package principal, que es main, y un entorno diferente que es test. Este entorno, el que se ve en verde, no lo vamos a tocar hasta que no pase un buen rato. Por ahora nos vamos a mover en este, ¿sí? En el principal y en Java. Para entender un poco qué está sucediendo, es importante que vean que esta anotación, Spring Boot Application, me levanta y me inicializa todo el contexto de Spring,
¿sí? Solamente es importante que entendamos la estructura por ahora y esta anotación, ¿sí? Ya más adelante vamos a ir generando algunas aplicaciones que nos permitan hacer otras cosas. Dentro de la carpeta de resources tenemos una application.properties que a mí me permite configurar elementos de la aplicación en sí o del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que mi aplicación se levante en el puerto 8081, puedo poner port o server port 8081, ¿no? Listo. Y esa sería una forma de inicializar o cambiarle una configuración estándar al servidor de aplicaciones. Por eso es una application properties. Luego vamos a ver que si buildeamos el proyecto, se nos va a generar una carpetita, o capaz que hace falta correrlo, vamos a correrlo. Si lo ejecutamos, primero vamos a ver que la ejecución es completamente diferente a una aplicación estándar de Java. ¿Por qué? Porque la consola nos brinda un montón de información que proviene de diferentes lugares. Por ejemplo, acá nos está diciendo que está iniciando la aplicación usando Java como contenedor estándar. Nos va a decir que no hay ningún perfil activo. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de Spring que es sobre perfiles, ¿sí? Y el profile que se está usando es el default. Tenemos el DevTool Property Default activo, es decir, que está activado. Sí, y nos recomienda una forma para desactivarlo. Nos dice que el servidor de aplicaciones Tomcat fue inicializado en el puerto 8080, eso es importante, ¿sí? Nos dice que ya está iniciando el servicio de Tomcat, nos dice que está iniciando el engine de Apache Tomcat y que está inicializando todo el contexto de Spring. Sí, trabaja en Tomcat. Es el servidor de aplicaciones. Por lo menos en Spring Boot ya viene embebido el Tomcat. Bueno, y una vez que terminó nos dice el proyecto inició en tanto tiempo, ¿sí? O sea que este proceso está corriendo, este proyecto está corriendo en este momento, ¿sí? Lo que pasa es que no tiene nada creado, o sea que yo puedo descargarlo y apenas lo descargo lo ejecuto y todo debería funcionar sin ningún problema. Eso es lo que acabo de hacer. Y eso es el concepto de Start. Si nos fijamos, esta carpeta Target, que está acá, nos generó todos los binarios que necesita la máquina virtual de Java para poder ejecutarse, ¿sí? Esto es un formato visual de la decompilación, o sea, son todos los archivos compilados, básicamente, ¿sí? O sea, en esta carpeta target están todos los archivos compilados que necesita, incluyendo las clases y todo lo que necesita para poder ejecutar mi aplicación, ¿sí? Esa es la idea. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna Sí, pregunta? ¿Quieren ver un Hola Mundo? sí. Sí, Francis, decime. Sí, una consulta. Por ejemplo, el ejemplo que hemos hecho de la base de datos va a ser mucho más fácil acá, ¿no? Porque no vamos a tener que configurar el servidor, el Tomcat ni el otro. Digo, Em, sí, depende, depende, depende. No depende. siempre, no siempre es, a ver, no siempre es tan lineal, digamos, ¿no? O sea, el grado de dificultad se lo pone uno, pero a mí me parece que con Spring Boot no es que la conexión a una base de datos se hace más fácil, es diferente. Ah, Ese es está mi punto de vista. bien, gracias. No, por favor. Em, bueno, lo que tenemos que entender es que si yo quiero hacer un hola mundo con Spring Boot, tenemos que conocer que existe una clase que me permite a mí trabajar las peticiones de, de quien sería nuestro cliente, ¿sí? Y capturarlas y en base a eso realizar algún tipo de acción.
esas clases se las llama controlador. Y ya la clase que viene les voy a explicar en profundidad. Pero por ahora vamos a verlo así nomás, ¿sí? Entonces veo también que puede trabajar, ¿no? Sí, esto también lo veremos. Emiliano, decime. No, ahí el main que está llamando a una clase estática y le pasa como lo que estaba viendo, le pasa como argumento la misma clase Sí, con después los argumentos. sí, Mm. correcto. O sea, el método main, Ya esto es una clase, ya esto es un método estático sí. y esto recibe como argumento la clase que va a inicializar. La misma clase le están Sí, enviando, el le están método enviando run sí. provee de thread. ¿Dónde estará acá? Acá. Configurable, a ver si lo tenemos por acá. A ver si me lo permite ver o mostrártelo. El método run en este caso es una redefinición de la clase Spring Application, pero es un método que proviene de una clase de concurrencia. ¿Sí? Mm. Nada, básicamente lo que hace es ejecutar la clase con los argumentos específicos, que son los que recibe main, Sí, que inicializa el contexto de Spring. Es decir, esto levanta una instancia de- del servidor de aplicaciones y el contexto de Spring, pero básicamente. vos le mandás la clase para ejecutarla y ejecutar la clase no vuelve a ejecutar el mismo método main una y otra vez. No, Bueno, no. El main se va a ejecutar una sola vez. sí, Como se ejecuta el run y el run le dice, esto no es que vos le envías la clase, vos le decís dónde está la ¿dónde está la anotación clase? que contiene toda la inicialización y la configuración inicial de Spring para poder ejecutarse. Ah, bien. ¿Sí? Esto se ejecuta una vez sola. Mm. ¿Sí? Bueno, Y esto que está acá, esta anotación es la que configura la inicialización de Spring. Entonces, cuando eso, invocamos al método run, sí, esa notación la declara como que es una aplicación de Spring Boot, ¿no? Que dice, esto es una aplicación de Spring Boot, o algo así. correcto. Bien. Esto es una aplicación de Spring Boot, va a tener toda esta información y va a tener todos estos componentes y todas estas configuraciones. Eso es lo que define Spring Boot Application. Bueno, Y todo el contexto de Spring. Con el contexto de Spring me refiero a levantar el servidor de aplicaciones, o sea, todo lo que fuimos viendo en la consola. ¿Sí? Todo eso es el sí, contexto de Spring. acá. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto al controller, para poder hacer uno la mundo hoy día, ya que son las 8, lo voy a hacer medio rapidín. Te consultan, te decía, ¿cómo hiciste para crearla así que te cree el controller? Ah, simplemente Creé una una clase. clase. Clic Ah, derecho, perfecto. New, Sí, sí, Java listo. Class, Perfecto. Class. Sí, sí. Bien, Gracias. de nada. Vamos a utilizar la anotación REST Controller porque nosotros vamos a trabajar con este tipo de controladores. Y básicamente vamos a tener que definir qué tipo de petición nos va a llegar. Eso se usa con otra anotación. La clase que viene les explico de nuevo igual, ¿eh? Porque esto lo vamos a trabajar todo el tiempo. Y en este caso vamos a decir que a mí me llega la ruta o por el path hola del contexto de aplicación en el que estoy. Y cuando suceda eso, es decir, me llega una request a la URL hola de mi aplicación web, a mi puerto, etcétera, va a suceder lo que esté definido en este método. Uy, perdón, ahí vamos. Entonces, espérenme un segundo. Ahí va. Entonces, yo digo que voy a responder, ¿no? Con un string, el método se llama saludar,
y lo que va a hacer es retornar un hola mundo, ¿sí? Un string plano, ¿sí? Todo va a suceder cuando nosotros llamemos a nuestra aplicación desde la ruta hola. Entonces, lo que tenemos que hacer si queremos ver qué es lo que sucede es escribir la IP en la que está corriendo el servidor, que es localhost, o si quieren 127.0.0.1, 8080 barra hola. Y eso nos debería responder, no sé si está corriendo o no. Creo que te faltó levantar el servidor, Sí, ahí me lo parece. levanto, lo levanto. Eso nos debería responder una vez que esté levantado. Hola mundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es No, la se respuesta del llamaba server. saludar. No, hola. El método se Ah, llamaba saludar. me faltó esa parte, perdón. La ruta era hola. Me faltó los paréntesis arriba. Bien. Ya logramos un hola mundo en menos de 2 minutos. ¿Vieron? Sígame. Entonces, tendríamos que utilizar esa URL con la barra y todo, digamos, es imprescindible la barrita, digamos, o para que conozca ese path, digamos. Sí, correcto. La ruta se define eh, mediante esta barra. ¿Sí? Si yo no pongo esto, no sabe hacia dónde es que estoy tratando de acceder. Pero un toque. Bueno, en este caso no hace falta. Pero bueno, generalmente sí. ¿Por qué? Porque por lo que decía Víctor, acá arriba probablemente tengamos algún path diferente. Pero bueno, eso más adelante. Recomiendo ponerlo, ¿sí? Por más que, aunque, miren, vamos a hacerlo bien. Porque no me lo actualizó. Si yo escribo hola, ¿sí? Porque acá indudablemente es necesario. Después del puerto siempre va una barra, ¿sí? Entonces, si yo trato de acceder otra vez a este número, por más que me lo permita, si tengo otro path diferente, en este caso esto no existe, claramente, digamos, me lo levanta igual. Bueno, a mí no me gusta igual, ¿eh? Yo prefiero ponerle la barrita. Por más que funcione, la prefiero. Porque, insisto, ya en la clase que viene vamos a ver mejor que va a ser necesaria, ¿sí? Claro, cada controlador arriba ahí en el REST controller debería tener también algo intermedio ahí. No necesariamente, no necesariamente. Pero Pero si está, si lo pones, tenés que poner la barrita. sí, si está es Ahí necesario. está, Exacto. perfecto. Ahí, Sí, ese es entonces el tenés que punto. ponerlo. Ahí está. Por eso acostumbro a poner esta barrita acá siempre. Ok. Bien. Perdón, ¿y arriba también va la barrita o ahí sí sería indiferente si tenés que poner la barrita arriba? Pruébenlo. Bueno. Lo pasamos para la clase que viene. Ah, perfecto, dale. De paso se entiende mejor la ruta. Las anotaciones de los servlets también te lo permite, tengo entendido. Ya se habilitó el formulario, ya vamos a eso. ¿Ome? Ya cuando termina esta pregunta y ya cierro, me callo loca. Vi que siempre utilizas tanto como para la clase como para el método las anotaciones. Por eso va a haber no sé, un montón de anotaciones, vamos a ir viéndolos uno a uno, digamos, o... Sí, voy a ir mencionando una a uno. Esto era un simple hola mundo de hoy. Ah, bien. Sí, 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 sí. Mejor que... Definitivamente las voy a ir mencionando una a una.